En el mundo salvaje de hoy, los ricos se hacen más ricos y a los pobres les dan préstamos casi usureros. En una era de codicia desmedida, los peces gordos hacen dinero con el dinero. Miles de millones con algunos números en una pantalla. Y lo que le devuelven a la comunidad son unos pocos dólares para lustrar sus autos lujosos. Todos conocemos la historia. Personas de bien que pierden sus hogares y banqueros que reciben primas especiales. Pero no siempre fue de esa manera. En una época la riqueza provenía de la construcción de cosas que beneficiaban a la comunidad. Duluth, Minnesota, es una de las ciudades que forjaron a los Estados Unidos. El auge de la minería y la industria maderera a fines del siglo XIX hace que hombres comunes se conviertan en magnates. En 1905, hay más millonarios en Duluth que en cualquier otra ciudad del país. Y el más rico de todos es Chester Edgate Condon. Chester acumuló su fortuna gracias a los minerales de hierro, las propiedades y la industria maderera. También explotó las minas de cobre en el área de Arizona. Era la persona más adinerada de Minnesota. Para un hombre trabajador y religioso como Chester, la codicia es un pecado. Él cree que el deber de los ricos es contribuir con la sociedad. El apellido Condon es sinónimo de filantropía en Duluth, donde se encuentran el Parque Condon, el Boulevard Condon y la Escuela Condon. El apellido Condon se asocia con Duluth debido a la gran fortuna que tenía la familia, pero también debido a la gran fortuna que le dejó a la región. Y Chester se asegura de que sus hijos sigan su ejemplo. Se sabía que la familia ayudaría a la comunidad, pero lo hacían sin ningún tipo de pretensiones, de manera natural y nunca en busca de publicidad. Su hija menor, Elizabeth, dedica toda su vida a ayudar a los pobres como presidenta de la Liga de Menores del lugar. Colaboró mucho con la comunidad a lo largo de los años. Después de la muerte de su padre, Elizabeth se hace cargo de la mansión familiar y del legado filantrópico de los Condon. Cuando llega la Gran Depresión y hasta los ricos deben ajustarse los cinturones, Elizabeth Condon continúa ayudando. Hola, Marjorie. Elizabeth nunca se casó, pero en la década de 1930 adoptó a dos niñas, a Marjorie y Jennifer, y las crió en la mansión. La generosidad de Elizabeth saca a estas niñas de la pobreza y les da una vida de lujos. La propiedad de los Condon, Glensheen, haría que cualquier mansión de la actualidad pareciera pequeña. Tiene 39 habitaciones de una enorme opulencia. Ventanas con vitrales, tapicería tejida a mano y empapelados de seda. Las hijas de Elizabeth toman clases con un piano de cola Steinway y patinan por corredores de mármol. Escucha, no te vienes. Puedo ni imaginarme cómo será tener toda esa riqueza y tantas oportunidades. Pero el exceso de privilegios puede tener consecuencias fatales. La hija mayor, Marjorie, siempre quiere más. Elizabeth Condon hacía todo por su hija. Pero, a pesar de que le dio una cuna de oro con su adopción, nada parecía alcanzarle. No me quieres, ¿no es cierto? Ya desde pequeña, Marjorie demostró los signos clásicos de un comportamiento sociopático. Sacaba dinero de la cartera, robaba dinero, le quitaba las tarjetas de crédito a su madre y compraba en las tiendas de Duluth. Y cuando en las tiendas intentaron detenerla, empezó a falsificar la firma de su madre. Pero la generosidad de Elizabeth no tiene límites. Si necesitas algo, cualquier cosa... Sigue haciendo donaciones y salda las deudas de Marjorie para resguardar el buen nombre familiar. Marjorie gastaba dinero que no tenía y recurría a su madre en busca de ayuda. Elizabeth le daba el dinero que ella necesitaba. Y esta situación continuaba repitiéndose. A pesar de que Marjorie ya había contraído matrimonio, su madre seguía sacándola de apuros. El 20 de marzo de 1976, Marjorie, de 43 años, se casa con Roger Caldwell, de Pensilvania. Es alcohólico y está desempleado, pero eso no le impide soñar a lo grande. Roger se muestra como un ranchero adinerado con afición por las joyas turquesas. Uno de los Condon lo apoda vaquero de fantasía. Él y Marjorie son almas gemelas
que se unieron por la misma pasión, el fraude. Roger y Marjorie utilizan el nombre de Condon para convencer a sus acreedores de que les otorguen préstamos. Visitaban propiedades en las montañas con agentes inmobiliarios y les decían que su madre los ayudaría a comprarse una propiedad muy pronto. Sabes que no lo pediría si no lo necesitara realmente. Elizabeth sufre un derrame cerebral y necesita atención las 24 horas. Pero en vez de ayudarla, Marjorie se aprovecha de la vulnerabilidad de su madre y la convence de que le dé más dinero. ¿Crees que te lo pediría si no lo necesitara? Elizabeth es demasiado generosa para negarse. A Elizabeth no le importaba lo que la familia dijera. Ellos le pedían que dejara de ayudar a Marjorie y no les hacía caso. Pero Elizabeth no es la única con acceso a las bóvedas. Los fideicomisarios de las propiedades de los Condon tienen autoridad para suspender los pagos y deciden que ya es suficiente. Los fideicomisarios le cortaron los fondos a Marjorie por completo. Le dijeron que no le darían más dinero. Así que Marjorie, que había crecido en una mansión en la costa del lago Superior con dinero toda su vida, ahora vivía en Denver con su nuevo esposo sin un centavo. El esposo de Marjorie, Roger, no está feliz. Se había acostumbrado a darse la gran vida con el dinero de su suegra. Intenta convencer a los fideicomisarios, pero ellos se niegan a darle el efectivo que quiere. Marjorie ya lo había intentado un mes antes. Y también se lo habían negado. Pero él descubre algo sobre el testamento de Elizabeth Condon que lo cambia todo. Cuando ella muera, Marjorie heredará más de $8 millones. Y los fideicomisarios no tienen poder sobre eso. Elizabeth era la última hija sobreviviente de Chester Condon y tenía un patrimonio valuado en muchos millones. Roger Caldwell quería adelantar la herencia de la fortuna familiar. La generosa Elizabeth, que nunca ha dudado en compartir su dinero, quizás muera en unos pocos años por causas naturales. Pero no es suficientemente rápido para satisfacer la codicia fatal de Roger. Si la mata ahora, saldará sus deudas y resolverá sus problemas de por vida. Lee lo que redacté. El 20, un documento manuscrito en el que le cede a Roger Caldwell $2,5 millones de su herencia cuando muera su madre. Y 3 días después, su madre muere. En los bosques privados de la propiedad de los Condon en Duluth, Minnesota, acecha un hombre consumido por la codicia. Esperó a que las luces de la mansión se apagaran. Roger Caldwell quiere acelerar la herencia de Marjorie para saldar sus numerosas deudas y empezar a vivir con ella una vida de lujos. Fue básicamente la codicia y la impaciencia para esperar la herencia lo que desencadenó todo esto. Para obtener su ganancia, está dispuesto a asesinar a su suegra desvalida. Su vida ayudó a quienes lo necesitaban y que con 83 años está parcialmente paralítica. Era una tarea sencilla. Pero hay algo que Roger no tuvo en cuenta. Hay alguien más en la mansión esa noche. Velma Pietila, que era la enfermera de turno esa noche, oyó algo en las escaleras y salió con una linterna a ver qué ocurría. Hubo una pelea en la escalera. Roger golpea a la enfermera, pero no la mata. Cuando oyó a la enfermera quejarse y llorar, tomó un candelabro de la escalera, se acercó a ella y terminó de matarla. Cegado por la codicia, Roger se convierte en un monstruo. Pero aún no ha pasado lo peor. Ahora Elizabeth, que ha dado todo por los demás, está a punto de perder la vida. Ella se resistió a tal punto que su nariz estaba erosionada. Se le había salido la piel de la nariz porque había frotado el rostro contra la almohada.
Dos mujeres mayores asesinadas sin compasión por un codicioso criminal. Hasta le quita las joyas de las manos a su suegra muerta. Roger saquea la casa y se escapa en la oscuridad de la noche. El 27 de junio de 1977, el hallazgo de los cuerpos de Elizabeth Condon y Velma Pietila provocó una gran conmoción en Duluth, en toda la región y hasta en todo el estado. Y la noticia llegó a la primera plana de todos los periódicos de ahí a Hawái. Todos quieren saber quién mató a Elizabeth Condon. Y las sospechas no tardan en caer sobre Roger Caldwell. Poco después de llegar ahí, los detectives me comentaron lo que habían escuchado sobre Marjorie y Roger y sus problemas financieros. Algunos miembros de la familia Condon les dicen a los investigadores que creen que Roger Caldwell está involucrado. Aquí hay uno. Y Roger dejó algunos rastros delatores en la escena. Teníamos pruebas materiales que ubicaban a Roger Caldwell en el lugar del hecho. Comparábamos algunos cabellos y también un poco de sangre. Pero hay algo que no entienden. Roger solo había estado una vez en su vida en la mansión y solo en el nivel inferiores, y no podría haber tenido conocimientos precisos de la disposición de la mansión. Con 39 habitaciones, ¿cómo sabía Roger dónde iba a estar exactamente Elizabeth? La familia Condon hace declaraciones inesperadas. Ese no fue el primer intento de atacar a Elizabeth. 3 años antes, Elizabeth había estado muy enferma después de comer jalea casera. Al día siguiente, encuentran en su cuerpo rastros de un poderoso sedante que no tenía indicado entre sus medicaciones. En ese entonces, los rumores dicen que su hija Marjorie puede tener algo que ver. La familia lo descubrió en un análisis de sangre. El detective Gary Waller recuerda la sorprendente revelación que planteaba nuevas sospechas acerca de Marjorie. La familia creía que había habido una intención criminal, pero prefirió no alertar a las autoridades. Parece que fue un grave error. La familia nunca nos habló de ese episodio. En 1974, las familias adineradas no quieren que uno mire demasiado. En general se ocupan de sus propias cosas, pero dudo que pudieran encargarse de 2 cuerpos en la casa. Escúchame bien. Esto podría dejar el caso al descubierto. Lo que tenemos que lograr es que entres en la casa cuanto antes. Y los detectives tienen una teoría. Tenemos que hacerlo ahora. Entonces, Creen que Roger y Marjorie están involucrados en los asesinatos. ¿entiendes? Con esto podría quedar atrapado. Escuché a algunos de los policías hablar de Colorado. Tenemos que decirlo. Pero mi libertad está en juego. Los detectives descubren que Roger y Marjorie viven en un motel en Denver. No tienen nada de respeto. Tengo mucho respeto. Los policías tienen una orden de registro y no tardan en dar en el blanco. Los frutos del crimen aún estaban en su habitación. Qué inteligente de su parte. Señora, tiene... Parece que será un arresto fácil. No tengo idea Eso de lo qué es veremos. eso. Puedo verlo una y otra vez. Cuando la codicia es el motivo, no se toman precauciones de ningún tipo. En lugar de limpiar sus rastros, Roger deja algunas huellas delatoras en la escena, donde cualquiera la vería. Había un sobre escrito por él que tenía un sello postal de Duluth del día de los asesinatos y había sido enviado a la habitación de hotel de Roger y Marjorie en Denver. Pero ella sabía que me Dentro gustaba. del sobre hay una moneda de oro antigua de la colección privada de Elizabeth Condon. No tiene derecho. La policía cree que fue la señal de Roger a Marjorie de que el trabajo estaba listo. Con ese sello postal se podía demostrar que Roger había estado en Duluth el día del asesinato. Roger niega todo, pero el análisis del sobre muestra la huella de su pulgar. Algo que los policías prefieren, casi más que la verdad, es una mentira que pueda demostrarse. Yo no lo sé, no lo pero sé. me costaría mucho dinero hacer eso. Al detective Waller no lo convence la actuación de Marjorie.
Es muy conveniente, ¿no le parece? Sorprendente, ¿no? La mayoría son falsas. De Mi veras. primera impresión me decía que era manipuladora. Y se creía más inteligente que nosotros. Las primeras pruebas sugieren que Marjorie puede haber estado involucrada, pero llevará tiempo armar las piezas del caso. Primero, arrestan a Roger y lo llevan a juicio por homicidio. Las pruebas en su contra son más numerosas que los cuartos de la mansión Glensheen. Se le encontraron los bienes que habían sido robados de la mansión. Se encontró su sangre en la escena del crimen. Y teníamos muestras de cabellos y también el contrato que había sido escrito por Marjorie 3 días antes de los asesinatos, el 24 de junio de 1977, y que le otorgaba a Roger $2,5 millones de los 8 millones de la herencia. Ambos lo habían firmado. Era un contrato. El 10 de julio de 1978, Roger Caldwell recibe cadena perpetua por 2 homicidios premeditados. Alentadas por el resultado, al día siguiente, las autoridades de Minnesota arrestan a Marjorie por homicidio y conspiración. Marjorie destina más de $1 millón de su futura herencia a los honorarios de los mejores abogados y expertos para defenderse. Pudo contratar a algunos de los peritos que tuvo O.J. Simpson en su juicio. Durante el juicio de Marjorie surgieron nuevas pruebas y un perito llegó a decir, quizá esa huella de pulgar que ayudó a condenar a Roger no era realmente de Roger. El equipo legal de Marjorie cuestiona con eficacia todas las pruebas del juicio de Roger y destroza los argumentos del fiscal. Entiéndeme, mira. Marjorie es absuelta de todos los cargos y que los que habían cuestionado su inocencia reconsideran sus sospechas. ¿Acaso Roger actuó solo después de todo? En realidad, solo una persona sabe a ciencia cierta si Marjorie fue la autora intelectual, Roger Caldwell, y él se niega a hablar. Cuando los abogados de Marjorie logran refutar las pruebas que la condenaron, Roger apela su sentencia y le ofrecen una increíble negociación. Si firma una declaración de homicidio no premeditado, quedará libre debido al tiempo que ya estuvo preso. O puede elegir ir de nuevo a juicio. Dijo que lo pensaría y a los 3 o 4 segundos preguntó, ¿dónde firmo? Con esta confesión negociada no se hizo justicia, ya que Roger Caldwell solo pasó 5 años en prisión por los asesinatos de Elizabeth Congdon y su enfermera. Creo que no se hizo justicia. En su confesión, Roger no acusa a Marjorie ni brinda ninguna información nueva. Siempre se atuvo a ese relato original, según el cual entró en la casa, sorprendió a la enfermera en la escalera y subió a matar a la señora Congdon. Finalmente, Roger nunca recibe las ganancias de esa trágica noche. Y Marjorie solo recibe 1/4 de su herencia. La mayor parte de ella queda en manos de sus abogados. En el juego de la codicia fatal, todos pierden. Este crimen fue cometido por codicia, una codicia fatal. Pero los problemas de Marjorie con la ley y sus visitas a los tribunales acaban de comenzar. Marjorie no podía evitar los problemas y salir en las noticias. Se casó con su tercer esposo, Wally, mientras aún estaba casada con su segundo esposo, Roger Caldwell, y la acusaron de bigamia en Dakota del Norte. También la condenaron varias veces por provocar incendios. Incendió una casa en Minnesota que acababa de vender, pero antes de eso se aseguró de que ella y su marido, Wally, cobraran el seguro. E intentó cobrarlo cuando la casa se incendió misteriosamente luego de que sus nuevos dueños tomaran posesión. Y cuando se mudó a Arizona, estos incendios sospechosos parecían seguirla. En Duluth, los residentes todavía lloran la pérdida de su gran benefactora, Elizabeth Congdon. Con su muerte, la era dorada de la generosidad llega a su fin y nace la era de la codicia. Después de años de esperar en vano su parte de la fortuna de los Congdon, Roger Caldwell decide suicidarse desesperado.
En la actualidad, Marjorie Condon vive en Tucson, Arizona, en libertad condicional por fraude. El nombre Condon todavía tiene su lugar en la historia de Minnesota. Pero algunos recuerdos son más felices que otros. Bienvenidos a Hollywood, donde los sueños se hacen realidad. Y donde es posible reinventarse. Si no lo creen, pregúntenle a Joe Hunt. Su nombre verdadero era Joe Gamsky, pero lo cambió a Hunt, ya que ese apellido tenía mejor linaje. La familia Hunt de Texas es una de las dinastías petroleras más adineradas de la historia. Ese es exactamente el perfil que Joe Hunt siempre quiso tener. Multimillonario. Joe Hunt asistió al colegio para niños de